Siempre eres bienvenido tú y tu familia a la Iglesia Cristiana de Ojo de Agua, Estrella de Belén. ¿Ya tienes tu Biblia abierta en Josué capítulo 24? Esta es una serie de mensajes que se llama ¿Qué es servir al Señor? ¿Qué es servir al Señor? Y el título de este mensaje lo estamos tomando del versículo 15, que en su parte final dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y hay algunas palabras claves que vamos a descubrir en este capítulo y que nos van a llevar junto con Josué en este camino de servir al Señor. Si yo pregunto ¿quién quiere servir al Señor? Todos van a decir yo, claro. Pero ¿qué es eso de servir al Señor? En estos mensajes estamos descubriendo algunos principios y algunas claves muy importantes que nos están permitiendo entender mejor lo que es servir al Señor. Muchas personas creen que están sirviendo al Señor, pero si somos confrontados con la palabra, vamos a descubrir que no siempre es así. Y el día de hoy, en Josué capítulo 24, vamos a encontrar algunas claves de lo que es servir al Señor, empezando por el título tomado del versículo 15: mi familia y yo serviremos al Señor. Versículo 1: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Aquí tenemos la primera clave importante, el primer punto sobresaliente: llamados por el Señor. Llamados por el Señor. Mira, muchos de nosotros quisiéramos que las cosas sucedieran de una manera, de una cierta manera, conforme a nuestras propias ideas. Quisiéramos que el Señor nos ocupara a ti y a mí en ciertas tareas, sobre todo las tareas que nos son más gustadas, nuestras actividades favoritas, lo que nos gusta hacer. Quisiéramos que el Señor nos usara en aquello que a nosotros nos agrada. Quisiéramos que el Señor nos pusiera a trabajar en ciertas cosas que nos parecen una buena idea para servir. También pensamos que sería muy bueno que Dios tomara a ciertas personas que conocemos y las pusiera a hacer ciertas cosas. Pero resulta que lo que en realidad sucede es que el Señor no nos guía, no nos lleva o no nos permite hacer aquello que nosotros pensamos que estaría bien que hiciéramos. Por el contrario, parece que nos manda exactamente en otra dirección. Y a aquellas otras personas que nosotros quisiéramos que el Señor usara para ciertas tareas, el Señor no las usa, ni ellas se prestan. Y entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no cuadran las cosas? Lo que sucede es que no siempre hay coincidencia entre lo que Dios quiere
y lo que nosotros queremos. Pero ¿qué debe prevalecer? Lo que debe prevalecer es lo que Dios quiere. La pregunta para ti y para mí es, ¿a qué nos está llamando el Señor? ¿A qué nos está llamando el Señor? El versículo primero dice que Josué convocó a todos, dice la palabra todos, a todos los jefes del pueblo, a todos los líderes del pueblo, a todos los que tenían un nombramiento, un cargo o un puesto, pero también tenían liderazgo. Los jefes de las familias, todos ellos fueron llamados, fueron convocados. ¿A dónde los llamó el Señor? A Siquén. ¿Qué había en Siquén? Nada. No había nada. Sí, había un pueblo que se llamaba Siquén, pero no estaban dentro del pueblo, estaban en las afueras. Estaban en la parte del campo, fuera del pueblo. Y eso lo sabemos porque más adelante dice que estaban ahí los árboles y las piedras y el pueblo. Ahí era una gran concentración de personas, había muchas personas. El templo no estaba en Siquén. ¿Dónde estaba el templo? ¿Alguien sabe dónde estaba el templo? Levante la mano el que sepa dónde estaba el templo. Aunque no me diga dónde estaba el templo, pero si sabe dónde estaba, levante la mano. Vaya, solo veo pocas manos. ¿Por qué? ¿No sabes dónde estaba el templo? Bueno, yo te voy a decir. El templo estaba en una ciudad llamada Silo. Jerusalén todavía no estaba conquistada, ni había templo alguno allí. El templo en Jerusalén se construyó mucho después, pero Jerusalén todavía no estaba conquistada. Jerusalén estaba en manos de los jebuseos y se llamaba Jebús, no se llamaba Jerusalén. No había templo en Jerusalén. El único templo que había, el templo para el pueblo, el templo de Israel, estaba en la ciudad de Silo y allí estaba el Arca de la Alianza. Pero la reunión no se hizo allí. La reunión se hizo en una ciudad de poca importancia, en un pueblo poco sobresaliente. ¿Sabes qué había sucedido allí en esta ciudad de Siquén? Lo que había sucedido es que Abraham había construido un altar al Señor allí. Jacob había construido un altar al Señor allí. Josué, años antes, había edificado también su propio altar. Había puesto una especie de monumento de piedras allí para conmemorar. Había recuerdo, había simbolismo en el lugar, pero no había templo, no había santuario. Pero este es el lugar a donde Josué reunió a los líderes del pueblo. Pero en realidad las personas no estaban delante de Josué. El versículo 1 claramente dice: todos se reunieron en presencia de Dios. A veces nosotros pensamos en servir al Señor en términos de ser vistos por las personas. Queremos servir al Señor, pero en una posición protagónica, haciendo cosas que otras personas puedan ver, apreciar, valorar, que se conozca, que se enteren, que se difunda, que aparezca. Bueno, no está mal que alguien que graba un disco ponga su cara en la portada. No seré yo quien diga que está mal eso. No, pues la persona sabrá por qué lo hace y cuáles son sus motivaciones, y finalmente es bueno saber quién es el que hace las cosas. Está bien. ¿Cuál es la motivación? Pero hermanos, no estamos delante de las personas. No estamos aquí para agradar a las personas, para gustar a las personas. No estamos aquí para ser aplaudidos por las personas o ganar concursos de popularidad o simpatía. Si vamos a servir al Señor, tenemos que entender que es delante de Él, para la mayor gloria de su nombre.
Entonces, cuando el pueblo se reúne y es convocado, sí, allí está Josué, pero no es delante de él, es delante de Dios. El primer punto importante es llamados por el Señor. ¿Sabes por qué estamos tú y yo aquí el día de hoy? Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. Por eso. Podríamos estar en donde estábamos o en cualquier otro lugar, haciendo cualquier cosa, cualquier barbaridad, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos convocó. Él nos llamó. Que alguien diga gracias, Señor. Que alguien diga gloria al Señor. Amén. Bueno, se reunió el pueblo, allí estaba Josué, pero el pueblo estaba delante de Dios en Siquem. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados Teraj y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Miren, aquí empieza a aparecer algo muy importante. La descendencia de Abraham. Ya mencionó al padre de Abraham, se llamaba Taré o Teraj, y ahora dice la descendencia de Abraham, una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac. A Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Eso sí lo deben saber todos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Algunos dijeron, no sé, pero yo quise escuchar 12. Tuvo 12 hijos y una hija. Bueno, sus 12 hijos tuvieron a su familia cada uno. Y de allí surgieron las tribus de Israel. Pero date cuenta cómo aparecen las palabras descendencia, hijos, hijos. Segundo punto de nuestro mensaje. Dios llama a la familia. Primer punto, llamados por Dios o convocados por Dios. Y el segundo punto, Dios llama a la familia. El Señor nos llama de tal manera que Él está pensando en que nosotros acudamos a su llamado juntamente con nuestra familia. Nuestra familia es parte del llamado, es parte del plan. Nadie debe dar por perdida a su familia. Nadie debe dejarse vencer, desanimar, derrotar y decir, pues yo ya hice todo lo que pude, total, él ya sabe, ya escuchó y bueno, pues ya. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a este llamado. El Señor nos llama con nuestra familia. La fractura en las familias no es parte del plan de Dios. La división en las familias no es parte del plan de Dios. Cuando se divide una congregación, cuando una congregación se parte, una de las cosas más tristes que suceden, y es una demostración de cómo la división no es el método de Dios para plantar nuevas iglesias, lo que sucede es que las familias también se dividen. Y una familia se parte en dos, una parte se queda acá y otra parte se queda allá. Unos se van con estos, otros se van con aquellos, y alguien va a decir, ¡ay, qué maravilla! Donde solo había una iglesia, ahora va a haber 2. No. Lo que va a haber es una cosa terrible llamada división. El Señor nos llama por familias, y por familias debemos atender su llamado. El plan de Dios para tu familia es que todos juntos escuchen su voz y le sigan. Ahora, pregunta para ustedes. No me contesten, pero quisiera
que te plantearas si sabes la respuesta a esta pregunta. ¿A cuál de las 12 tribus pertenecía Josué? ¿Lo sabes? Es importante. Es importante porque la Biblia lo dice. La Biblia dice a qué tribu pertenecía. Si la Biblia lo dice, es importante. ¿Por qué? Porque la procedencia de los hijos de Dios es importante. Por ejemplo, cuando llega el momento de contraer matrimonio para nuestros hijos, solo hay dos opciones. O nuestros hijos se casan con los hijos de Dios, o se casan con los hijos de quién. No hay más. Entonces, debemos siempre preguntarnos cuál es la procedencia de las personas. Nos ofrecen un negocio, una asociación, una sociedad. Sí, pero ¿con quién? ¿De dónde salió esa persona? Es tan sencillo como preguntarnos, ¿es del pueblo de Dios? ¿Es hijo de Dios? ¿Sí o no? Por eso la importancia de las genealogías en la Biblia. Bien, Dios llama a una familia. Ese es el punto número 2. Versículo 5. Tiempo después envía Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. Pausa en la lectura. Tercer punto de nuestro mensaje. El tiempo de Moisés. El tiempo de Moisés. Moisés es el hombre a quien Dios quiso usar para sacar al pueblo de Israel de Egipto y guiarlo en dirección a la tierra a donde Dios se proponía llevar a su pueblo. Moisés encabezó a esa gran columna de más de 1 millón de personas que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y se adentraron en el desierto. Pero, ninguno de esa generación, ni Moisés, tampoco Moisés, entraron en esa tierra. Ninguno. ¿Por qué? Porque les faltó fe en el Señor. Les faltó valentía, les faltó determinación y se quedaron en el camino. Ninguno de esa generación de los que salieron de Egipto, ni Moisés tampoco, entraron en Canaán. Ninguno. Solo 2 personas de esa generación. ¿Quiénes? Por favor, digan todos Josué y Caleb. Muy bien. El tiempo de Moisés es un buen símbolo de lo que sucede con la historia del pueblo de Dios. En el antiguo pacto, porque Moisés le dio la ley a su pueblo, Moisés escribió la Torá, la ley, las escrituras de los judíos. Moisés y su tiempo representan a todo el antiguo pacto, al Antiguo Testamento, al Israel natural, mientras que Josué y su generación representan al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, a la fe en Jesucristo y la salvación por medio de Él.
porque la generación de Josué es la generación que conquistó la tierra, la generación que entró a esa tierra a donde Dios quería llevar a su pueblo. Entonces, estos versículos que acabo de leer son el tiempo de Moisés. Punto número 4, versículo 8. A ustedes, después de que sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo, dice el versículo 7, versículo 8, a ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Versículo 11, finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, lo que cantábamos hace un momento, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Y este es el siguiente punto del mensaje, el momento de Josué. El momento de Josué. Miren, la historia se puede resumir en 5 palabras. Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó a una nueva tierra, a una tierra maravillosa, una tierra donde fluyen leche y miel, una tierra abundante y próspera. ¿Y esa es toda la historia? No. La historia es un poco más que eso. Sí, el Señor sacó a su pueblo con gran despliegue de fuerza y poder. Las plagas que vinieron sobre Egipto, la muerte de los primogénitos egipcios, la sangre en el dintel, el sacrificio de los corderos, la Pascua, la salida de Egipto. Se abre el Mar Rojo, el pueblo entra en el desierto y Dios enciende una columna de fuego por la noche, una nube durante el día, hace llover pan del cielo y brotar agua de una piedra para que su pueblo pudiera comer maná y codornices. Y esto no sucedió en un día, sino a lo largo de muchos años. Pero cuando aparece la figura de Josué, se comienza a perfilar en la historia el momento de Josué, la conquista de la tierra. Y eso es una parte de la historia que debemos conocer muy bien. En breves palabras, vamos a recordar quién era Josué. Para eso, acompáñenme por favor, sin perder Josué 24, acompáñenme al libro de Números, capítulo 13. Números 13. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel y estos son sus nombres. Versículo 8, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. ¿De qué tribu era Josué? Vamos, díganlo todos. ¿De qué tribu era Josué? De Efraín. Y Caleb, versículo 6, ¿de qué tribu era? De la tribu de Judá. Versículo 17, cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, vean cómo el versículo le llama la tierra de Canaán. Les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno
y vean si es fértil o estéril, si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Versículo 25. Al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que eran donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, 1,000,000 de personas más. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de la tierra. Uvas que parecían manzanas, manzanas que parecían melones, melones que parecían sandías. Y les presentaron un informe. Este fue el informe, versículo 27. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel. ¡Gloria a Dios! Aquí pueden ver sus frutos. Pero, el pueblo que habita allí es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí, o sea, gigantes. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Ya para este momento el pueblo estaba completamente desanimado y atemorizado. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. O sea, no solo dijeron la verdad acerca de las dificultades, además le añadieron falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecemos langostas. Y no se refiere a las langostas que son crustáceos como los cangrejos, sino se refiere a los saltamontes, a unos insectos que comen pasto y que son más o menos de este tamaño. A esas langostas se refiere. Versículo 6 del capítulo 14. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas, o sea, el tabernáculo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Hermanos amados, esto no necesitamos construir una alegoría complicada ni espiritualizar el pasaje, porque esto es algo que nos sucede a nosotros todo el tiempo con frecuencia, que nos enfrentamos a la adversidad, que nos enfrentamos a circunstancias que son más fuertes que nosotros, que nos enfrentamos a enemigos que son más grandes y más poderosos, que además están mejor armados, y sí son gigantes. Pero no hay problema, por más grande que parezca, que el Señor no sea más grande aún. Solo que nosotros estamos tan empeñados en ver nuestra pequeñez, nuestra limitación, nuestra carencia, que nuestra vista se nubla y no vemos la grandeza de Dios, solo vemos la enormidad de las dificultades. No se trata de ser temerario o de incurrir en imprudencia y decir: claro que puedo, ¿cuánto cuesta? Sí, cómo no, el Señor nos va a dar. No se trata de ser imprudente, se trata de entender que Dios es grande, que Él está con nosotros y de nuestra parte. Tener una actitud. La Biblia dice que Caleb y Josué se distinguían del resto de los espías y del resto del pueblo porque tenían una mejor actitud.
Hay varios pasajes que no vamos a leer que hablan de eso. Pero sí vamos a leer un versículo que está en el mismo libro de Números, capítulo 27. Versículo 15. Moisés le respondió al Señor. Estoy en Números 27, 15. Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el manto. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. 22. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo. El momento de Josué. Miren, hermanos, el pueblo había cruzado el desierto en un viaje que estaba proyectado para 40 días. Pero como no querían entrar por miedo a los gigantes y a todos los pueblos que estaban allí, porque manifestaron temor, lo cual significa dudar no de sus propias fuerzas, sino del poder de Dios. El Señor dijo: lo que iban a hacer en 40 días, ahora se van a tardar 40 años en hacer. Y además, toda esta generación incrédula y dura no va a entrar a la tierra. Los únicos de esta generación que van a entrar, lo anunció el Señor, serán Josué y Caleb. Nada más. Todos los demás aquí se van a quedar en el desierto a celebrar cultos funerarios. Y cuando ya no quede nadie de esta generación, entrarán los jóvenes y los niños. Y solo Josué y Caleb, de toda esta generación, entrarán a esa tierra. Entonces, comenzó un peregrinar que consistió en dar muchas vueltas por el desierto y hacer altos y pausas muy prolongados. 40 años en el desierto. Si tú quieres ahorrarte esos 40 años en el desierto, ya sabes lo que tienes que hacer. Confiar en el Señor. Mirar al Señor y no las circunstancias. No se trata de arrojarnos de manera absurdamente imprudente de cabeza en el pozo. No se trata de eso. Se trata de entender de una vez por todas que si el Señor nos llama, el Señor nos va a guiar. ¿Quién nos sacó de Egipto? No fue el Señor. ¿Quién nos prometió una tierra que fluye leche y miel? No es el Señor. ¿Quién nos dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida, no te dejaré, no te desampararé, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios? ¿Quién dijo eso? ¿No fue el Señor? Entonces, ¿no deberíamos confiar en su palabra y en sus promesas? Ahora, repito, esto no quiere decir que el Señor esté obligado a respaldar todas nuestras expediciones, aún las más imprudentes y absurdamente temerarias. No, quiere decir que pongamos mucha atención en cuál es el llamado del Señor, y cuando tengamos claro cuál es el rumbo y cuál es la dirección, entonces nos tomemos firmemente de la mano del Señor y nos dejemos conducir por Él. ¿A qué te ha llamado el Señor a ti? ¿Sabes? Hay dones, hay talentos especiales que tienen algunas personas, pero hay ciertas cosas que son responsabilidades básicas de todo cristiano. Por ejemplo, hay quien tiene el don de evangelista. Tiene el don. ¿Cómo saber que alguien tiene el don de evangelista? Pues es muy sencillo. Si invita a alguien,
ese alguien responde a la invitación y acepta y lo acompaña y viene. Porque el que lo invitó tiene el don de evangelista. Si alguien le comparte el mensaje y la palabra, ese alguien pone atención y escucha, está atento y recibe el mensaje, porque quien se lo está compartiendo tiene el don de evangelista. Y las personas cuando lo escuchan se convierten. Bueno, eso es una cosa. Tener el don es una cosa. Otra cosa diferente es que todos los creyentes tenemos la responsabilidad básica, todos, de compartir nuestra fe en Jesucristo. Todos. Con don y sin don. Te escuchen o no, acepten o no, crean o no, se conviertan o no, eso ya es cosa de ellos y el Espíritu del Señor. Pero tu responsabilidad de todos nosotros es compartir. A eso nos ha llamado el Señor. Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Claro, nos cuesta trabajo, lo vemos difícil, lo vemos una tarea muy complicada, pero es el Señor el que nos está llamando a hacerlo. Si el Señor ha dicho en su palabra, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu familia. Bueno, podríamos dudar de esa promesa porque ya pasaron algunos días y no sucede nada. O podríamos tomarnos de la mano del Señor y decir, yo creo a tu palabra, Señor. Porque además lo dice 2 veces, no lo dice una vez, lo dice 2 veces. Cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu familia serán salvos. Bueno, entonces yo me voy a aferrar a tu promesa, me voy a tomar de tu mano y voy a caminar en esa dirección. Y así como estos ejemplos hay muchos más. El Señor Jesucristo tenía muchas cosas en común con Josué. Una de ellas es el nombre. Jesús es la forma griega de Josué. Josué es un nombre hebreo que quiere decir el Señor salva. Moisés guió al pueblo hasta la entrada de Canaán, pero Josué se paró junto al río Jordán y dijo, llegó nuestro momento. El arca de la alianza va a entrar primero. Cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua, las aguas del río Jordán se van a abrir. Y todo el pueblo se quedó atónito, porque esa generación no había visto lo del Mar Rojo, no estuvo consciente, iban en brazos, eran muy chicos, qué sé yo. No podían creer lo que estaba a punto de suceder, todos expectantes. Pero a Josué no le tembló la voz ni la mano. Y los sacerdotes avanzaron, el arca del pacto venía con ellos, y cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, la Biblia dice, el agua del río Jordán dejó de fluir y se levantó un muro de agua, y todo el pueblo cruzó el Jordán y entraron a Canaán. ¿Sabes cuántos años se tardaron en conquistar ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, región por región y repartirse la tierra? 26 años. Después de 40 años en el desierto, todavía tomaron 26 años más. Pero era el momento de Josué, el momento de la conquista. Y cuando Josué cumplió 110 años, reunió al pueblo para decirles, ¿recuerdan cómo el Señor nos sacó de Egipto? El tiempo de Moisés. Pero ¿recuerdan cómo entramos a esta tierra? El momento de la conquista. Ahora ya estamos aquí. Y no porque hayamos sido especialmente fuertes, hábiles, determinados, valerosos, sino porque el Señor ha estado con nosotros. Punto número 5 y último. Tomar una decisión. Tomar una decisión. Versículo 14. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor.
Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, de tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre las naciones. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es un Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre, los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Que alguien diga amén a esto. Tomar una decisión. Tú puedes volver a los dioses de tus antepasados. Por eso el pasaje comienza diciendo: los padres de Abraham y sus familiares que vivían allá en la tierra de Mesopotamia adoraban a otros dioses, adoraban al sol, a la luna y no sé cuánta cosa. Les construían templos, la torre de Babel, que era el gran Sigurat. Construían Sigurats y desde ahí adoraban al sol y a la luna. Otros dioses, los dioses de los antiguos babilonios. O pueden buscarse nuevos dioses, los dioses de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos, de los jebuseos, de toda esta runfla de tribus que viven aquí. Nuevos dioses. El dios del humanismo, el dios del modernismo, el dios de la nueva tolerancia, el dios del ecumenismo, el dios del secularismo, el dios mamut. Pueden buscarse nuevos dioses. Mézclense con estos pueblos y verán cómo les va. Pero una cosa sí les digo: mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Algunas veces hice el experimento de preguntarle a los que se querían casar: ¿nos queremos casar? Y el experimento consistió en preguntarles: qué bien, ¿para qué? Ay, es que nos queremos tanto. No pregunté por qué. Pregunté: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Sí, ¿cuál es el propósito de casarse? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el puerto de destino? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? ¿Para hacer qué cosas? ¿Para qué? Y se quedan perplejos ante la pregunta porque nunca se habían planteado un ¿para qué? Si les hubiera preguntado por qué, la respuesta sería: porque nos amamos, porque queremos vivir juntos, queremos estar juntos, queremos... Sí, pero ¿para qué? ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para llevarlos a dónde? ¿Para hacer con ellos qué cosa? ¿Cuál es el propósito? Es más, ¿quieres seguir viviendo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para llegar a qué? ¿Cuál es el puerto de destino? Imagínate un barco que zarpara sin saber a dónde va. Ya llegó, pues da lo mismo a donde vaya. Ya llegó a algún lado, está en algún lado, ¿no? Ya llegó. Si no sabe a dónde va, lo mismo da que siga avanzando a que se quede donde está. Pregunta para ti: ¿hacia dónde se dirige tu vida? ¿Solamente a seguir sobreviviendo? ¿A seguir respirando de manera automática? ¿A seguir comiendo? Porque eso sí, no podemos dejar de comer.
y llegamos cansados de trabajar y nos dormimos y despertamos al día siguiente, si Dios nos permite, para hacer lo mismo de ayer. Pero ¿cuál es el propósito final? ¿Sabes cuál es el propósito de nuestra vida? Josué 24:15. Servir al Señor. Servir al Señor. Servir al Señor. Nuestra vida debe ser una vida con propósito. Nuestra familia debe ser una familia con propósito. Nuestra iglesia debe ser una iglesia con propósito. Nuestro ministerio debe ser un ministerio con propósito. Todo tiene que ver con rendirnos al Señor, abandonar a los falsos dioses. No tenemos nada que hacer con los amorreos y todos esos, porque vamos a consagrar nuestra vida a servir al Señor. Tenemos que plantearnos cuál es aquello para lo que nuestra familia existe como familia. Tenemos que plantearnos si seguimos juntos, si estamos juntos, si nos seguimos reproduciendo, ¿hacia dónde vamos todos juntos? Servir al Señor significa adorarlo de todo corazón, entregarle todo lo que es nuestra vida, realmente hacer aquellas cosas que a Él le agradan, no porque Él las necesite, sino porque nosotros necesitamos tener un sentido en nuestra vida. Y nuestro sentido y nuestro propósito es servir al Señor. Joven que estás aquí, qué bien que tengas planes. Yo sé que tienes muchos planes, la mayoría en borrador. ¿Quieres viajar? Algunos simplemente quieren viajar a donde sea, pero quieren viajar. Está bien. Algunos quieren extender sus alas y salir, irse. Está bien que pienses así, eres joven, pero trata de aterrizar un poquito más esos planes tan vagos, tan borrosos, y de concretarlos un poquito más, pero sin perder de vista esto: serviremos al Señor, porque para eso fuiste creado, porque para eso el Señor Jesucristo murió por ti y te salvó, porque para eso nos reunimos y por eso estamos aquí, porque ese es el propósito y el sentido de nuestra vida: servir al Señor. Vamos a seguir desarrollando estos temas las oportunidades siguientes con el favor de Dios, pero hoy llévate en tu mente y corazón Josué capítulo 24. Y si a otros les parece mal servir al Señor y quieren regresar a sus viejos ídolos o quieren conocer nuevos dioses y abrazar nuevas ideas, que lo hagan. Mi familia y yo, mi iglesia y yo, serviremos al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias el día de hoy por tu presencia en medio de este pueblo. Gracias por este tiempo de comunión, gracias por esta reunión. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena, nos unge, nos da de su plenitud y fluye a través de nuestras vidas. Gracias por tu manifestación en la vida de cada una de estas personas, hombres y mujeres que hoy están aquí. Bendícelos grandemente, con la bendición espiritual primeramente y después con todas aquellas añadiduras que siempre provees para nosotros. Gracias por tu amor, tu cuidado, tu protección. Bendice a tu pueblo y a tus hijos. En el nombre de Jesús. Sí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.